Un golpe seco en la puerta y todo cambió. El restaurante, lleno de risas y platos calientes, se convirtió en un campo de miedo. Botas negras avanzaron entre las mesas, placas brillando, órdenes gritadas. Todos contra la pared. Muéstrame tus papeles. Los celulares se levantaron. Una niña comenzó a llorar. Una bandeja cayó al suelo con estrépito. Y ahí estaba Diego Ramírez, con la respiración entrecortada, rodeado por agentes que ya sacaban las esposas. El jefe del operativo se burló. «Coopera, muchacho, o esto termina mal para ti». Diego temblaba. Su hermana lloraba. El metal frío estaba a un suspiro de cerrarse sobre sus muñecas. Pero entonces, en medio de ese silencio insoportable, ocurrió lo inesperado. Diego metió la mano a su bolsillo, sacó una credencial dorada y la levantó en alto frente a todos. Su voz retumbó como un trueno. «Soy abogado federal de inmigración y acaban de cometer el error de sus vidas». El restaurante entero se quedó en shock, y lo que pasó después, nadie lo olvidaría jamás. Diego Ramírez nunca pensó que una comida tranquila en un restaurante familiar lo pondría frente al momento más decisivo de su vida. Hijo de inmigrantes que trabajaron toda su vida en el campo, él había crecido viendo cómo sus padres eran tratados como invisibles, como si no tuvieran voz ni derechos. Esa herida lo marcó desde niño y fue lo que lo empujó a estudiar derecho. Mientras otros lo veían como el chico callado de la esquina, Diego cargaba un fuego interno. Pasaba las noches enteras en bibliotecas, sosteniéndose con café barato y la promesa de que un día nadie volvería a mirar a su familia con desprecio. Su mayor orgullo no era el título enmarcado en su oficina, sino la credencial dorada que guardaba siempre en su cartera, el símbolo de que había llegado más lejos de lo que cualquiera esperaba, el símbolo de que podía defender a los que, como sus padres, eran silenciados. Ese día, había decidido invitar a su hermana menor a almorzar. Quería darle la noticia de que pronto la ayudaría a regularizar la situación migratoria de sus suegros. La atmósfera era ligera, risas, platos humeantes, olor a tortillas recién hechas. Diego, aunque acostumbrado a tensiones legales en tribunales, sentía algo raro, una calma cálida, como si la vida por fin estuviera en orden. Lo que no sabía era que, en segundos, todo se rompería, que el mismo sistema al que había jurado servir iba a voltearse contra él, que sería humillado delante de decenas de testigos, tratado como un delincuente cualquiera. Y lo más doloroso, que su hermana vería con sus propios ojos cómo le arrebataban la dignidad. Porque antes de ser abogado, seguía siendo un joven latino a los ojos de aquellos que no miraban más allá del color de la piel. El sonido llegó primero, un golpe seco contra la puerta del restaurante, como un trueno que cortó las risas y las conversaciones. En cuestión de segundos el ambiente se transformó. El olor a comida fue reemplazado por el eco de botas pesadas y el crujir de chaquetas negras. Eran agentes de ICE. Entraron con la seguridad de quien cree tener todo el poder en sus manos. Placas brillando bajo la luz, rostros duros, órdenes gritadas sin compasión. «Todos contra la pared», rugió el que parecía ser el jefe del operativo. El silencio fue inmediato. Padres abrazaron a sus hijos. Una mesera dejó caer una charola que se estrelló en el suelo. Los celulares comenzaron a levantarse. Tímidos al inicio, luego decididos, todos querían registrar lo que estaba pasando. Diego, sentado junto a su hermana, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor buscando lógica, algún indicio de que aquello era un malentendido. Pero no había dudas. Los agentes habían elegido ese lugar, a esa hora, para hacer sentir su fuerza. Uno de ellos lo señaló directamente. «Tú, levántate, documentos, ahora». Diego parpadeó, incrédulo. Su hermana intentó intervenir, pero otro agente la empujó suavemente hacia atrás. El murmullo creció. Todos lo miraban. Diego se levantó despacio, sintiendo el peso de cada mirada, de cada celular grabando. Extendió las manos aún temblorosas. Antes de que pudiera hablar, el agente lo tomó del brazo con brusquedad. «No queremos problemas, muchacho. Coopera». Diego tragó saliva. Su mente, entrenada en cortes y leyes, intentaba ordenar la situación, pero su corazón latía con fuerza descontrolada. Era absurdo, era humillante. Él sabía quién era, pero ellos lo habían reducido a una sospecha, a una piel, a un acento. Y en ese instante, frente a todos, Diego sintió lo mismo que sus padres habían sentido tantas veces: la cruel invisibilidad de ser tratado como menos. El agarre de la gente sobre su brazo era firme, casi doloroso. Diego podía escuchar cómo su hermana lo llamaba por su nombre, con un hilo de voz que se quebraba entre el miedo y la impotencia. Pero lo que más retumbaba en su cabeza no eran las órdenes de los agentes, sino el eco de sus propios pensamientos.
¿Y si hablo y nadie me cree? ¿Y si muestro mi credencial y la tiran al suelo como si no valiera nada? Durante años había entrenado su mente para mantener la calma en tribunales, para debatir con jueces, para sostener la mirada en medio de audiencias hostiles. Pero ahí, rodeado de gente que lo observaba como si fuera culpable de algo, se sintió pequeño otra vez, como aquel niño en la escuela que bajaba la cabeza para no ser señalado. El orgullo que siempre lo acompañaba, la fuerza que había construido con tanto sacrificio, empezaba a resquebrajarse. Sentía vergüenza. Vergüenza de que su hermana lo viera reducido a un sospechoso. Vergüenza de que decenas de ojos grabaran el momento exacto en que él, el abogado que defendía a tantos, parecía incapaz de defenderse a sí mismo. Diego apretó los labios. Su mano rozó su cartera, donde la credencial federal descansaba como un recordatorio silencioso de quién era en realidad. Pero no se atrevía a sacarla, no todavía, porque, aunque era abogado federal, en ese instante, el miedo le susurraba que para ellos solo era otro joven latino atrapado en un operativo cualquiera. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien ser tratado como culpable solo por cómo se ve, por su acento o por estar en el lugar equivocado? Diego llevaba en su cartera el símbolo de todo lo que había logrado, pero en ese instante no se atrevía a mostrarlo. Dinos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Guardar silencio o gritar tu verdad aunque nadie la crea? Nos encantaría leerte. Pero si esto te parece injusto, espera a ver lo que pasó después. El murmullo en el restaurante crecía como una ola. Los celulares ya no eran tímidos, ahora casi todos estaban grabando. Cada gesto de la gente, cada mirada de Diego, quedaba registrado en decenas de pantallas. El jefe del operativo lo observaba con desdén. «No tienes pinta de turista, chico», dijo con un tono cargado de sospecha. «Dame una razón para creer que no estás aquí ilegalmente». Las palabras cayeron como cuchillos. Diego sintió que su hermana contenía la respiración, que las familias alrededor lo miraban como esperando que hiciera un milagro. Su corazón latía con fuerza, pero su orgullo aún lo mantenía en silencio. El agente lo empujó ligeramente hacia la pared. «¿Nada que decir? Entonces vienes con nosotros». Fue entonces cuando Diego sintió la presión en su bolsillo. La cartera, ese pequeño objeto que cargaba todos los días, que para él no era solo un documento, era su escudo, su arma invisible, el recordatorio de que había conquistado lo imposible. La credencial dorada, con el sello federal que lo acreditaba como abogado de inmigración. Sus dedos rozaron el cuero, pero dudaron. El miedo lo frenaba. Una parte de él quería levantar la voz y mostrarla al mundo, pero otra temía la reacción. ¿Y si se reían? ¿Y si la tiraban al suelo frente a todos? ¿Y si, aún con la credencial, lo trataban como a nadie? El jefe del operativo lo miraba fijamente, cada vez más impaciente. Última oportunidad. Documentos. La tensión era insoportable. Diego bajó la mirada por un instante, como si estuviera derrotado. Nadie podía imaginar que dentro de esa pequeña cartera se escondía la clave que voltearía todo el juego. El ambiente en el restaurante era insoportable. El silencio de algunos se mezclaba con los murmullos de otros que apenas se atrevían a comentar lo que estaban viendo. Una niña comenzó a llorar en una mesa cercana. Su madre la abrazó con fuerza mientras miraba a los agentes con rabia contenida. El jefe del operativo dio una orden seca. «Esposas». 2 agentes se acercaron a Diego. El metal frío rozó sus muñecas, y en ese instante una mezcla de vergüenza y rabia lo atravesó por completo. Los flashes de los celulares iluminaban la escena como si fuera un tribunal improvisado. Nadie hablaba, pero todos juzgaban con sus miradas. Su hermana rompió en llanto. «Él no hizo nada. Suéltenlo», gritó, pero su voz se ahogó entre el murmullo creciente. El agente la empujó hacia atrás con un gesto brusco. Diego, al verla, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no era solo él siendo humillado, era ella, la persona a la que había jurado proteger. Su mano, temblorosa, volvió a rozar la cartera en su bolsillo. El cuero estaba gastado en las esquinas, pero adentro estaba su escudo, la credencial federal dorada. La sintió como un corazón latiendo, esperando el momento de ser revelada. El jefe del operativo lo miró con desprecio. «Lo vamos a llevar. Tú decides si quieres que esto sea fácil o difícil». Las cámaras de los celulares estaban fijas en él. Todos esperaban algo, un movimiento, una palabra. Diego cerró los ojos un segundo, respiró profundo, y en ese instante entendió que lo que tenía en su bolsillo no era solo un documento, era la verdad que podía desenmascarar a quienes lo estaban humillando. La decisión estaba a un suspiro de distancia. Diego abrió los ojos lentamente. Frente a él, el agente sostenía las esposas brillando bajo la luz del restaurante.
como un símbolo de sometimiento. A su alrededor, decenas de celulares grababan en silencio absoluto. El murmullo había desaparecido. Lo único que se escuchaba era el zumbido del aire acondicionado y el temblor del llanto de su hermana. Por un instante todo parecía detenido. El miedo aún estaba ahí, clavado en su pecho como un puñal. Pero algo más fuerte comenzó a brotar desde lo más profundo. La indignación, ese fuego que había impulsado cada noche de estudio, cada caso defendido, cada injusticia enfrentada. Diego llevó lentamente su mano al bolsillo, sintió el cuero de la cartera. Los agentes lo miraron con desconfianza. «Nada de trucos, muchacho», gruñó uno, acercándose con la mano en la cartuchera. Pero Diego no se detuvo. Sacó la cartera con calma, como si estuviera en un tribunal, y de ella extrajo la credencial dorada con el sello federal. La levantó en alto, temblorosa pero firme, para que todos la vieran. El silencio se hizo aún más pesado. Las cámaras de los celulares enfocaron de inmediato el pequeño objeto que brillaba bajo la luz. Diego clavó la mirada en el jefe del operativo. Su voz, quebrada al inicio, retumbó con fuerza en cada rincón del restaurante. «Mi nombre es Diego Ramírez. Soy abogado federal de inmigración, y acaban de detener al hombre equivocado». El jefe parpadeó, desconcertado. El agente con las esposas se quedó congelado. El público contenía la respiración. No había vuelta atrás. Diego había mostrado su verdad al mundo. Lo que ocurriera después ya no estaba en sus manos, pero el miedo había dejado de dominarlo. Por un segundo eterno, el restaurante entero se quedó en silencio. La credencial dorada brillaba en alto, capturada por decenas de celulares que no se perdían ni un detalle. La hermana de Diego exhaló como si al fin pudiera respirar. Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí, casi celebrando. Parecía que todo había terminado. El jefe del operativo dio un paso al frente, tomó la credencial con brusquedad y la observó. Sus ojos recorrieron el sello federal, el holograma de seguridad, el nombre grabado: Diego Ramírez, abogado federal de inmigración. Durante un instante, su expresión cambió. Sus labios se tensaron y parecía que iba a ordenar que lo liberaran. La esperanza recorrió la sala como un rayo. Algunos sonrieron, otros bajaron los celulares convencidos de que el momento de injusticia había terminado. Pero entonces, el jefe habló. «Esto no prueba nada». Su voz sonó fría, tajante. «Podría ser falsa». El murmullo regresó, más fuerte que nunca. La incredulidad se pintó en los rostros de los testigos. La hermana de Diego explotó. «¿Falsa? ¿En serio? Está diciendo la verdad». El jefe lo ignoró y chasqueó los dedos. Dos agentes volvieron a sujetar a Diego por los brazos. Él apretó la mandíbula, tratando de contener la rabia. La credencial, que debía ser su escudo, estaba ahora en las manos del hombre que lo humillaba frente a todos. La multitud comenzó a grabar más cerca, levantándose de las mesas, rodeando a los agentes. Algunos gritaban que lo dejaran libre, otros repetían: «Es abogado federal, míralo bien». Pero la autoridad de los uniformes aún pesaba más que la verdad evidente. La falsa calma se desmoronó. Lo que parecía resuelto apenas estaba empezando. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El jefe del operativo sostenía la credencial entre sus dedos, como si quisiera borrar su autenticidad con solo apretarla. Diego, con los brazos atrapados por dos agentes, respiraba agitado, pero algo dentro de él había cambiado. El miedo se había transformado en furia serena. «¿Falsa?», repitió, su voz resonando con una calma peligrosa. Sus ojos se clavaron en el jefe, sin parpadear. «Entonces explícale a toda esta gente por qué estás arrestando a un abogado federal frente a decenas de testigos». El murmullo explotó en un oleaje de voces. Los celulares se alzaron aún más, grabando cada palabra. Algunos clientes comenzaron a gritar: «¡Es abogado! ¡Suéltalo ya! Están abusando de poder». El jefe frunció el ceño, pero Diego no se detuvo. Dio un paso al frente, obligando a los agentes que lo sujetaban a retroceder. Su voz creció, clara, firme, inapelable. «Mi nombre es Diego Ramírez. Represento al Departamento Federal de Inmigración», señaló la credencial con un movimiento decidido. «Esta credencial no es solo mía, es un símbolo de todos los que han sido humillados en silencio. Y ahora, gracias a cada cámara que está grabando, el país entero sabrá lo que hicieron aquí hoy». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La hermana de Diego lloraba, pero esta vez de orgullo. Los agentes que lo sujetaban lo soltaron inseguros, mientras el jefe del operativo apretaba los dientes. «Te estás equivocando, muchacho», gruñó el jefe. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Diego alzó la credencial en alto, girándola para que la vieran todos los celulares alrededor.
No, el error es creer que aún vivimos en las sombras. El error es pensar que nadie se atrevería a hablar. Un aplauso aislado estalló en el fondo del restaurante. Luego otro, y pronto, toda la sala vibraba con una ovación colectiva que hacía temblar el aire. El poder había cambiado de manos. ¿Te imaginas lo que se siente defender a miles de familias en silencio? Y de pronto, tener que defenderte a ti mismo frente a todos. Diego levantó su credencial, no solo por él, sino por cada persona que alguna vez fue humillada en un lugar público. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez presenciaste una injusticia así y no supiste si intervenir? Nos encantaría leerte. Porque si crees que aquí terminó todo, espera a ver lo que pasó después. El aplauso se expandió como un incendio imparable. Primero tímido, luego ensordecedor, hasta que todo el restaurante vibraba con un estruendo de palmas y voces. Las cámaras de los celulares captaban no solo la credencial dorada brillando en alto, sino la dignidad de un hombre que se negaba a ser invisible. El jefe del operativo intentó imponerse. Silencio, todos guarden silencio. Pero ya era demasiado tarde. La multitud no lo obedecía a él, sino a Diego. Cada mirada, cada grito, cada teléfono apuntaba hacia el joven abogado que se había convertido en símbolo de resistencia en cuestión de segundos. Su hermana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó brevemente, como si por fin pudiera soltar el miedo. Diego, con voz firme, se dirigió a todos. Nadie merece ser tratado como un criminal solo por cómo se ve. Hoy soy yo, pero mañana podría ser cualquiera de ustedes. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Un cliente gritó desde el fondo. Justicia. Queremos justicia. Los aplausos estallaron otra vez, más fuertes, mientras algunos coreaban su nombre. El jefe del operativo, enrojecido de ira, intentaba recuperar el control, pero sus propios agentes ya se mostraban inseguros, evitando la mirada del público. Ese instante marcó un cambio irreversible. El poder había dejado de estar en las manos de los uniformes y había pasado al corazón colectivo de la gente. Diego no estaba solo. El jefe del operativo alzó la voz una vez más, pero esta vez sonó hueca, sin autoridad. Apaguen esas cámaras. Esto es un operativo oficial. Nadie obedeció. Al contrario, más celulares se levantaron, más voces se unieron, y el murmullo se convirtió en un rugido. Abogado, déjenlo libre, gritaban unos. Vergüenza, queremos respeto, exigían otros. Diego no necesitaba decir más. Su sola presencia, con la credencial dorada en alto, ya había desarmado el poder de quienes intentaban someterlo. Los propios agentes que lo sujetaban comenzaron a retroceder, confundidos, dejando espacio entre ellos y él. El jefe miró alrededor, viendo cómo la multitud lo señalaba, cómo cada lente lo capturaba sin piedad. Sabía que ese video ya no pertenecía al restaurante. En minutos estaría en redes, en noticieros, en todas partes. Con el rostro endurecido por la derrota, devolvió la credencial a Diego. «Vámonos», ordenó a sus hombres. Los agentes bajaron la mirada, caminando hacia la salida entre abucheos y gritos. Algunos clientes incluso grababan de cerca, como si quisieran asegurarse de que no escaparan sin ser expuestos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el restaurante entero estalló en aplausos. Diego respiró hondo. No era solo su victoria, era la victoria de todos los que alguna vez habían sido tratados como nada. El eco de los aplausos seguía resonando, incluso después de que los agentes se marcharon. El restaurante, que minutos antes había sido un lugar de miedo y silencio, ahora vibraba con una energía distinta, esperanza. Diego bajó lentamente la credencial, guardándola con cuidado en su cartera. No lo hizo con soberbia, sino con un respeto solemne, como quien guarda un testimonio sagrado. Su hermana lo abrazó con fuerza, llorando contra su hombro. «Sabía que podías hacerlo», susurró, temblando todavía. «Pero nunca imaginé verte tan valiente». Varias personas se acercaron. Un padre de familia le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Gracias, hoy nos diste voz a todos». Una mesera, con el delantal manchado de salsa, le entregó un vaso de agua como si fuera un gesto de honor. «Lo que hizo aquí, no lo vamos a olvidar». Diego, agotado, se sentó un instante. Sentía el pulso aún acelerado, pero su corazón estaba en paz. No había buscado protagonismo, mucho menos un espectáculo. Pero lo ocurrido había expuesto una verdad que ya no podía ser ocultada. La dignidad no se negocia, y cuando alguien se atreve a levantarla en alto, otros encuentran valor para hacer lo mismo. En ese restaurante, rodeado de testigos que ahora eran aliados, Diego comprendió que no se trataba solo de él. Su historia ya pertenecía a todos los que alguna vez habían sentido la humillación de ser tratados como invisibles. Y esa era la verdadera victoria.
El video salió del restaurante antes de que Diego siquiera hubiera terminado su vaso de agua. En cuestión de horas ya circulaba por redes sociales con miles de comentarios, compartidos y reacciones. Personas de todas partes lo veían. Un joven latino, humillado frente a decenas de testigos, alzando una credencial dorada que no solo representaba su título, sino la voz de todos los que alguna vez fueron tratados como invisibles. Los titulares lo llamaron el abogado que puso en jaque a un operativo de ICE en un restaurante. Los fragmentos más compartidos eran los aplausos, el grito de su hermana y el instante en que el jefe del operativo se vio obligado a retroceder. Ese momento se convirtió en símbolo. Pero más allá del ruido mediático, la verdadera transformación ocurrió en Diego mismo. Durante años había cargado con la sombra de ser el hijo de inmigrantes invisibles, el muchacho que sentía que tenía que demostrar el doble para ser visto. Ahora, frente a la ola de apoyo, comprendió algo que lo atravesó profundamente. Su historia ya no era una carga, era su mayor fortaleza. La gente comenzó a acercarse a él de formas inesperadas. Estudiantes de derecho lo buscaban para decirle que querían seguir sus pasos. Familias le enviaban mensajes agradeciéndole por darles esperanza. Incluso otros abogados y activistas comenzaron a citarlo como ejemplo de resistencia pacífica y digna. Diego, sin embargo, no buscaba fama. Lo que quería era que ese video, esa escena, sirviera como recordatorio de algo mucho más grande. Que la dignidad no depende de una credencial ni de un título, sino del valor de enfrentar la injusticia aun cuando todo parece estar en tu contra. Esa noche, al llegar a casa, dejó la credencial sobre la mesa y miró a su hermana. Ella sonrió, aún con los ojos húmedos. «Hoy no fuiste solo mi hermano», le dijo. «Hoy fuiste la voz de todos». Y en ese instante, Diego entendió que había cumplido su verdadero propósito. La historia de Diego nos recuerda algo esencial. La dignidad no se pide prestada, se defiende con valentía. Un simple almuerzo en un restaurante se convirtió en el escenario donde un hombre decidió no ser invisible jamás. ¿Cuántas veces hemos callado frente a la injusticia? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra voz no tiene peso? Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien en algún lugar necesite escuchar que nunca está solo. Porque la dignidad siempre merece ser defendida.